sí, volvemos a Levíticos. Vamos a Levíticos. Levíticos capítulo 8. Anteriormente vimos los tipos de sacrificios que había, ¿no? Habían sacrificios de acción de gracias, sacrificios por el pecado, y el sacrificio, uno era voluntario y el otro era por el pecado que, o sea, usted hacía a conciencia, y el otro que cometía, pues, entre comillas, que usted, ahí sí como dice, no me había dado cuenta que estaba pecando, pero lo reconoce, ¿no? Y ahora, después vimos los sacrificios o las ofrendas que eran por acción de gracias, ¿no? En especial cómo se debían hacer. Y hoy vamos a ver, aunque se repite nuevamente lo que vimos en los capítulos anteriores, hoy vamos a ver la consagración de Aarón y sus hijos como sacerdotes. Y como ellos eran los sacerdotes, ellos primero tenían que hacer sacrificio ellos, y después sí tenían que hacer ¿qué? Por el pueblo. Pero principalmente lo que vamos a ver acá es la consagración como sacerdotes de ellos para que iniciaran su sacerdocio. Entonces vamos a Levíticos 8 y dice: habló Jehová a Moisés diciendo: toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura, y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Lo que yo les decía hace 8 días, ¿no? Lo principal para que una persona fuera ungida en ese momento era reunir ¿qué? Las personas, ¿no? Para que se dieran cuenta de que Aarón y sus hijos iban a ser los ¿qué? Los sacerdotes del pueblo de Israel. Y a partir de este momento comienzan a ser ¿qué? Ungidos. ¿Para qué? Para comenzar ¿qué? Su sacerdocio. ¿Listo? Y dice el 4: hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que Jehová ha mandado hacer. ¿Quién lo aclara? Moisés, ¿no? ¿Qué aclara? Que Jehová lo mandó. ¿Qué mandó a hacer Dios? ¿Ah? Aarón y sus hijos iban a ser ¿qué? Nombrados como ¿qué? Como sacerdotes. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Ve acá lo importante, ¿no? El sacerdote siempre debía ¿qué? Limpio cuando fuera a prestar este servicio. ¿A quién? A Dios. Y esta no fue la excepción de la consagración. Y puso sobre él ¿qué? La túnica, él le ciñó con el cinto, le vistió después de ¿qué? El manto, y puso sobre él el efod, y lo ciñó con el cinto del efod, y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral, y puso dentro de los mismos los urín y los tumín. Después puso la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado ¿a quién? A Moisés. Es decir, esto ya lo vimos en Éxodo, las vestiduras del sacerdote, en qué consistía cada cosa que tenía. Y acá hay una cosa que dice: puso la lámina de oro, la diadema ¿qué? Santa. ¿Qué tenía esta diadema? ¿Se acuerdan? ¿Qué decía? La diadema que decía: santidad a Jehová. Es decir, que esto hacía acordar siempre a los hijos de Israel que siempre cuando se está en la presencia de Dios se debe caminar ¿en qué? En santidad. ¿Cómo debía caminar el pueblo cuando Dios estuvo con ellos? En santidad, ¿no? Y se acuerdan del efod que tenía las piedras, y estas piedras que representaban, ¿cuántas piedras eran? 12. ¿Qué representaban? Las 12 tribus. Es decir, que cuando el sacerdote estaba haciendo esto, siempre le recordaba que él lo estaba haciendo no solo por él, sino también ¿por quién? Por las tribus de Israel. 10. Y tomó Moisés el aceite de la unción. Y hoy este es nuestro tema, la unción, ¿no? Hace 8 días dimos un poquito una entrada sobre la unción, pero hoy vamos a ver qué es la unción en sí. Porque hoy la unción, como la tiene descrito todo el mundo, sobre todo en el mundo cristiano carismático, tienen se puede decir una mala definición de lo que es la verdadera unción, ¿no? La unción no era solo para ungir personas, sino la unción se utilizaba también para usted perfumarse, como la reina Esther. Ella se ungió cuando dice que se ungió fue que se echó lo que nosotros se aplicó, lo que nosotros hoy llamamos ¿qué? Un perfume, para oler a ¿qué?
a rico. También a los muertos los ungían, ¿sí sabía? También les echaban un aceite, las embalsamaban, exacto. A Jesús, ¿se acuerda que dice que cuando iban, lo iban a qué? Ajá. No embalsamar, sino lo iban a qué, a echar las especias y todo eso, ¿sí se acuerdan? Exacto, era una unción. Y los implementos también, ¿qué? Se ungían. Entonces por eso hoy vamos a ver el detalle de cada unción. ¿Y qué más dice la palabra de Dios? Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo. ¿Se cuenta? ¿Aquí qué ungió? El tabernáculo. Entonces, si lo utilizáramos con lo que dicen hoy, ¿qué es la unción? ¿Qué sabemos de qué es la unción, supuestamente? ¿Qué es la unción? Apartar las cosas para Dios. Ajá, pero en el mundo, digamos, cristiano, carismático, ¿qué hace la unción? ¿Da como poder? Exacto, hace como la persona que, como si la persona en ese momento que la ungen se volviera poderosa, mejor dicho, que viene el poder de Dios sobre él y comienza, mejor dicho, cosas espectaculares. Vamos a ver qué dice la palabra, ¿no? ¿Y qué más dice? Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió ¿qué? En este caso, ¿qué es? El tabernáculo, ¿qué viene siendo? El templo. Sí, el templo, pero ¿qué viene siendo? Una cosa. Entonces, si dice que está ungiendo el templo acá Moisés, ¿qué va a pasar con el templo? Está simbolizando que lo Ah, está muy para bien, Dios. ¿sí? No es que el templo se va a volver poderoso, no. ¿Quién es el poderoso? Dios. Dios. ¿El templo, la unción o Dios? Dios. Dios. ¿Y quién es el que tiene esa unción o quién da esa unción? Dios. Dios. Y acá cuando dice que está ungiendo el templo, ¿para qué es? Y mire lo que dice, y todas las cosas que estaban en él, y las que, oiga, va y unge el tabernáculo, las cosas del tabernáculo, y después ¿qué dice? Las apartó. Y las santificó. ¿Y qué es santidad? O sea, el templo se volvió santo, ¿no? Ya sabemos qué es la palabra santidad. ¿Qué es la palabra santidad? Apartar. ¿Y para qué las apartaron? Para Dios. Para Dios. En este momento, o sea, Moisés está diciendo, esto es apartado para Dios. Es como este lugar está ungido, está santificado. Este lugar sí. Este lugar sí. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Para Dios. Porque está separado para Dios, está apartado para Dios. Y eso es lo que estaba haciendo Moisés. 11. Y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios, y la fuente y su base, para santificarlos. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió, ¿para qué? Santificarlo. ¿Cuál fue la razón de que lo ungiera? Lo iba a apartar. Lo santificó, lo apartó, es decir, está diciendo, a partir de este momento, Aarón queda separado para el servicio de Dios. Y cuando decimos que queda separado, solamente para que le sirva ¿a qué? A Dios. Dese cuenta que el sacerdote no podía ¿qué? ¿Qué cosa no podía hacer el sacerdote? Tomar vino, Y sobre todo no trabajar. ¿Se acuerda que le dijeron? Y no podía tener tierras. ¿Cuál era la razón? porque Dios iba a sustentar todo. Exacto. Él solo se tenía que encargar de ¿qué? De servicio a Dios. Nada más. Si él se ponía a hacer otras cosas, ¿qué iba a pasar? No Se puede servir distraía. a Dios. No podía servirle a Dios porque él iba a estar más preocupado en lo material. Esto lo hizo con el fin de que él estuviera solo preocupado para Dios. Pero Dios era el que lo sustentaba, por eso él podía tomar de lo que estaba en el templo. Entonces acá se cae una cosa. Entonces, ¿sí vuelve poderosa a las personas? No. El que tiene el poder es ¿quién? Dios. Dios. No se les olvide. 13. Después Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón y les vistió las túnicas, les ciñó con los cintos y le ajustó las tiaras como Jehová lo había mandado a Moisés. Luego hizo traer el becerro de la expiación y Aarón y sus hijos pusieron su mano sobre la cabeza del becerro de la expiación y lo degolló. Y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor y purificó ¿qué? El altar. Y echó la demás sangre al pie del altar y lo santificó para reconciliar sobre él. ¿Qué hizo acá? ¿Un qué? Una ofrenda, un sacrificio para qué fin. Ahí lo está diciendo. Purificar el altar. Sí. Y al último, ¿con qué termina? Reconciliar. Y 12, 13. Después Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón y les vistió las túnicas, les cintió los ciños, le ajustó las tiaras, como Jehová lo había mandado a Moisés. Luego hizo traer el becerro de la expiación
Y Aarón y sus hijos pusieron sus ¿qué? Mano. Sus manos. Es decir, que ¿quién iba a presentar esa ofrenda? Los hijos de Aarón. Luego hizo traer el becerro de la expiación, el 14, Aarón y sus hijos, y pusieron su mano sobre la cabeza del becerro de la expiación, y lo degolló. Y Moisés tomó la sangre y puso con él puso su dedo sobre los cuernos del altar alrededor, y purificó el altar, y echó la demás sangre al pie del altar, y lo santificó para reconciliar sobre él. Después tomó toda la grosura que estaba sobre los intestinos y la grosura del hígado y los 2 riñones y la grosura de ellos, y lo hizo arder Moisés sobre el altar. Mas el becerro, su piel, su carne y su estiércol lo quemó al fuego fuera del campamento, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después hizo que trajeran al carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo degolló, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor, y cortó el carnero en trozos, y Moisés hizo arder la cabeza y los trozos y la grosura. Lavó luego con agua los intestinos y las piernas, y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar, holocausto del olor grato, ofrenda encendida para Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones, y Aarón y sus hijos pusieron su mano sobre la cabeza del carnero. Si se da cuenta que en una parte ponen la ¿qué? La mano sobre la cabeza de ¿qué? Sí. Del sacrificio. Y lo degolló, y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el óvulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo acercarse luego a los hijos de Aarón, y puso Moisés la sangre sobre el óvulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Después tomó la grosura, la cobra, toda la grosura que estaba sobre los intestinos, la grosura del hígado, los 2 riñones y la grosura de ellos, y la espaldilla derecha. Y del canastillo de los panes sin levadura que estaba delante de Jehová, tomó una torta sin levadura y una torta de pan de aceite y una hojaldre, y lo puso sobre la grosura y con la espaldilla derecha. Y lo puso todo en manos de Aarón. Y... Tengo una pregunta, Alejo. Ajá. ¿Por qué en el lóbulo de las orejas y los pulgares? Si se da cuenta, digamos, con esto, ¿qué hace usted con su oreja? Oír. Oír. ¿Sus manos qué hacen? ¿Qué representan? Lo que hago. Lo que hago. ¿Y los pies qué representan? ¿A dónde voy? ¿Qué estaba purificando ahí? El camino. Exacto. Todo lo que hacía es un símbolo de que lo estaba purificando de pies a cabeza, de todo lo que él hacía. ¿Listo? 27. Y lo puso todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, e hizo mecerlo como ofrenda mecida delante de Jehová. Después tomó aquellas cosas Moisés de las manos de ellas, y lo hizo arder en el altar sobre el holocausto. Eran las consagraciones en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y tomó Moisés el pecho. ¿Sí se da cuenta que todo se repite nuevamente? Sí. Y lo meció, ofrenda mecida delante de Jehová del carnero de las consagraciones. Aquella fue la parte de Moisés, como Jehová lo había mandado a Moisés. Luego tomó Moisés, ¿el qué? El aceite de la unción. Y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció sobre Aarón, y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, y sobre las vestiduras de sus hijos con él. ¿Y qué más hizo? Y santificó a Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. Y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos: hervid la carne a la puerta del tabernáculo de reunión, y comedla allí con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, según yo he mandado, diciendo: Aarón y sus hijos la comerán. Y lo que sobre la carne y el pan lo quemaréis al fuego. ¿Y lo que qué? Lo que sobre. Lo quemaréis al fuego. De la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días, hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones. Porque por 7 días seréis, ¿qué? Consagrados. De la manera que hoy se ha hecho, mandó a hacer Jehová para espiarlos. A la puerta, pues, del tabernáculo de reunión estaréis de día y noche por 7 días, y guardaréis la ordenanza delante de Jehová, para que no muráis, porque así me ha mandado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. Amén. Entonces, ¿qué vimos acá? ¿Cómo consagraron a Aarón y sus hijos? Si ustedes se dan cuenta, hicieron casi todos los sacrificios. ¿Por qué razón? Porque así como el pueblo los tenía que hacer, pues los sacerdotes eran los primeros que tenían que limpiar su camino. Porque ¿cómo ellos iban a presentar un sacrificio o una ofrenda a Dios en acción de gracias si ellos no estaban, ¿qué? Limpios.
Por eso el sacerdote en los tiempos de Jesús y pues en los demás templos tenían que durar un tiempo preparándose para hacer el sacrificio. Porque si ellos llegaban a entrar ¿con qué? Con algo inmundo, ¿qué pasaba? De una vez que pasaba, se morían. ¿Se acuerdan que los sacerdotes en sus túnicas tenían unas qué? Unas campanitas. ¿Cuál era el fin de las campanitas? Que se escuchara que... Exacto. Si no se escuchaban las campanitas, ¿qué pasaba? Muy probablemente el sacerdote había pasado a mejor vida. Ese era el fin de las campanitas. Y lo dejaban atado con una ¿qué? Con una cuerda. ¿Para qué razón? Si se llegaba a morir, ¿qué pasaba? Jalaban. Lo sacaban de allá, porque no podía entrar ¿quién? Cualquiera. Cualquiera. Y esta es la razón. Entonces lo primero que tenían que hacer con el sacerdote era ¿qué? Santificarlo, purificarlo y limpiarlo. Si se dieron cuenta que antes de que entrara, ¿qué hicieron? Lo bañaron. ¿Listo? Entonces ahora sí vamos a hablar sobre la unción. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Para qué era la unción acá en el capítulo 8? Para apartarlo. Exacto, para santificarlo, ¿no? Ahí dice santificarlo, pero esa santidad no habla de qué. No habla de que, mejor dicho, ahora no iba a pecar Aarón, no. Habla de que él ahora era apartado para servirle a Dios. Y cuando hicieron esto, fue que Aarón pudo comenzar a ¿qué? A servirle a Dios ¿en dónde? En el tabernáculo. Si no hubieran hecho esto, ¿qué hubiera pasado? Se mueren. ¿Ah? Se mueren. O sea, o no hubieran empezado a... Exacto, no hubieran empezado a ¿qué? A servirle a Dios. A servirle a Dios, hasta que no se hiciera ¿qué? La consagración. Y por eso el título en la Reina Valera es Consagración de Aarón y sus hijos. Es por esa razón, ¿listo? Entonces ahora sí vamos a ver los diferentes tipos de unción, si se puede llamar así, ¿no? Vamos a ver qué es la unción. Vamos a ir a Éxodo 30, 22, 31. Éxodo 30. Vamos a ver primero de qué está hecho el aceite con que se ungía a las personas. 22. Habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas de mirla, excelente 500 ciclos, y de canela aromática la mitad. Esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin. Y harás ello el aceite de la santa unción. ¿De qué era hecho? Ahí están los componentes. Y no lo podían modificar, tenía que ser de lo que Dios mandó. Superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Oiga lo que dice, ¿la unción qué? Santa. ¿Cómo era esta unción? Santa. Pero ¿a qué hace referencia a que sea santa? A que es separado para Dios, no se les olvide. 26. Con él ungirás el tabernáculo de la reunión, el arca del testimonio y la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. Así, oiga lo que va a decir, así los consagrarás y serán ¿qué? Cosas santísimas. Todo lo que tocar en ellos será ¿qué? Santificado. Entonces, ¿la unción de qué se trata? Ahí lo está diciendo. ¿Para qué? Consagrar. Es decir, que cuando Aarón hizo esto, ¿qué fue? Consagrado a Dios. Si hoy lo trajéramos a nuestro tiempo, ¿cómo sería? ¿Cómo se llama esto? En ese tiempo era ¿qué? Consagrarlo. Hoy, ¿cómo lo hace, digamos, el gobierno cuando delega a alguien? ¿Cómo se llama? Nombramiento. Exacto. Si lo trajéramos en este tiempo, acá estarían nombrando a Aarón como ¿qué? Como sacerdote. Antiguamente, ¿cómo lo hacían los reyes? En la época, pues después de Cristo, ¿cómo lo hacían? ¿Cómo ungían a una persona o cómo nombraban a una persona? Una espada.
con la espada, ¿sí o no? Y según las películas muestran que se agachaban y venía el rey y el reino y tú eras un caballero del reino y le ponían la espada acá en el hombro. Entonces esa era como la forma de ¿qué? De nombrarlos. Y más antiguamente, como en estos tiempos, los reyes los nombraban era con ¿qué? Con aceite. Esa es la razón por qué ungieron o consagraron a Aarón y sus hijos. 30. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Ahí lo está diciendo. ¿Para qué se hizo esta unción? Para consagrar ¿Cómo se hace? a Aarón y a sus hijos. ¿Cómo qué? ¿Cómo Como sacerdotes. 31. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otros semejantes. ¿Sí? Ni haréis. O sea, no le podían ¿qué? Modificar. Tenía que ser tal como Dios lo dijo. Conforme a su composición, santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado entre sus pueblos. Oiga otra cosa, esto no se le podía Vender a nadie. a cualquier persona. Cualquiera. ¿Y hoy cómo hacen los falsos maestros? Te traigo a alguien. Te voy a ungir, te voy a ungir. No, eso era el que Dios dijera. Pues lógicamente porque iban a estar en el templo. ¿Qué más dice? Hasta ahí, porque ya después sigue el incienso de qué estaba qué, compuesto. Puesto. Ahora vayamos a... Vayamos a... Pues ese mismo aceite que ungió a Saúl y a... Exacto, ese fue el aceite que ungió a quién, a los reyes. ¿Listo? Primera de Samuel 10:1. Mire lo que dice 1 Samuel 10:1. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó, y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? ¿Qué hizo ahí Samuel con Saúl? Lo ungió. Sí, pero ¿qué significa ungir? Lo puso como... Le entregó poderes especiales, entonces Saúl se convirtió en un rey más fuerte y Lo nombró rey. ¿Ah? Lo nombró Lo rey. consagró como rey del pueblo de Israel. Vayamos ahora con Primera de Reyes 19, 15 y 16. Primera de Reyes. Y le dijo Jehová: ve, 19 qué? 19, versículo 15 al 16. Allá. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. ¿Y por qué a este rey si era de Siria? ¿Se acuerda que decía que este aceite era sobre quién? Que no puede ser sobre extraño. Exacto, ¿y por qué este rey sí? Acuérdese lo que dice Dios. Es sobre el que yo ¿qué? Diga. Pues si él lo estaba diciendo que era sobre ese rey, ¿qué tocaba hacer? Hacerlo, porque él lo dijo. ¿Y qué más? A Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel. Entonces acá estaba nombrando ahora un ¿qué? Un rey, lo estaba consagrando. Y oiga, ¿quién más? Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Dese cuenta que a Eliseo también ¿qué? Lo ungieron. Lo ungió, lo consagró. ¿Por qué? Por profeta. Profeta. Léanlo ahora el 19. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando de los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que dejes besar a mi padre y a mi madre, y te seguiré. Y él dijo: ve, vuelve,
¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. ¿Sí fue a ungirlo? Sí. Dese cuenta que ahí ungió ¿a quién? A 3 personas, ¿no? ¿Al rey de qué? De Siria, Siria. al rey de Israel. De Israel. O sea, fue un llamamiento de 3 personas de una. ¿A través de quién? ¿Del profeta? Elías. Elías, exacto. ¿Samuel a quién ungió? A Saúl y a David. Y a David. ¿Sí se dan cuenta? Ahora vayan a Génesis. Ah, no, pero nos falta David, ¿cierto? Segunda de Samuel 2:4. Una vez que muere Saúl, dice el 2:4, dice, y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá, y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. ¿Sí se dan cuenta? Entonces cuando lo ungieron, ¿qué dijeron? A partir de este momento, ¿tú vas a ser qué? El rey. El rey. Y en eso consistía la unción, antiguamente, si se dan cuenta, era para qué? Consagrar. Para que una persona comenzara ¿qué? Su ministerio. Ahora, vayamos a Isaías 10:27. A Salomón también. ¿A quién? A Salomón. Ah, sí, lo buscamos. Espera, les digo dónde Primera está. de Reyes 1:34. Ah, sí, vayamos Primera de Reyes 1:34, sí. Primera de Reyes 1:34. Y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo, ¡viva el rey Salomón! Ustedes se dan cuenta acá que esto lo hacían, sobre todo los reyes lo hacían y los sacerdotes lo hacían cuando estaba mucho ¿qué? El pueblo. Tenían que hacerlo cuando había ¿qué? Gente, personas. ¿Sí se da cuenta? Para nombrarlo, porque lógicamente, dése cuenta que cuando el presidente se va a posesionar, ¿qué pasa? Es un acto ¿qué? Público. Público, sí. Y vienen presidentes de otro lado y todo eso, todo el mundo para ver el nombramiento. Así pasaba antiguamente también con los reyes y ¿quién más? Y los sacerdotes. Lo que sí no nos habla es cuando se hizo ¿qué? Eliseo. Desde cuenta que ahí sí no dice quién estaba ni nada. Ahora vayamos a Isaías 10:27. Oiga lo que dice. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitado de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Ustedes han escuchado este versículo? Muchos lo utilizan hoy en día. Y es que si usted tiene la unción, el yugo ¿qué pasa? Se pudre. ¿Sí lo han escuchado o no? ¿No lo han escuchado? Este versículo es muy utilizado. Dicen que cuando usted tiene la unción, todo yugo se pudre. O sea, es decir, todo lo malo desaparece. Pero aquí este yugo, ¿a qué hace referencia? ¿Sí saben a qué hace referencia? El pueblo de Israel fue sometido por otro reino. ¿Por qué razón fue sometido? Nuevamente el pueblo de Israel no se sometió a Dios. Y comenzaron a hacer ¿qué? Idolatría. Entonces nuevamente se vio que subyugado por otro pueblo y estaban ¿qué? Sufriendo. Entonces comenzaron nuevamente a clamarle a Dios, ayúdanos. Entonces Dios le dice, mire, si ustedes se vuelven otra vez a mí, yo voy a cortar el yugo de los que lo tienen a ustedes. Entonces por eso está diciendo ahora sí, el 27 dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro. ¿Qué carga?
De que los tenían que Los sometidos. Los tenían sometidos. ¿Y qué pasa? Y su yugo de tu servicio, ¿qué es un yugo? Si lo traemos literalmente, ¿qué es un yugo? Una carga Exacto. Algo que le ponen ¿a quién? a las mulas. A las mulas. Y entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué dice Dios? Yo voy a quitar esas cadenas o esa opresión que hay sobre ustedes. Eso es lo que está diciendo. ¿Y por qué razón? Dice, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Qué unción? Pues cuando ellos se vuelvan a Dios, ¿qué va a pasar? Dios los va a ayudar, ¿para qué? ¿A qué los va a ayudar? A librarse de A librarse ¿de quién? del Del yugo de esclavitud. En sí, en pocas palabras, si ellos hacen lo que Dios manda, Dios los libera del enemigo. Entonces, ¿quién es el que los va a ayudar ahí? ¿Esa unción de quién habla? De Dios. Dios es el que los va a libertar. Pero todo está condicionado ¿a qué? A que ellos hagan la voluntad de Dios. de Dios. Vamos a verlo. Miren lo que dice el 10:5. Oh Asiria, ¿por quién estaban sometidos? Los asirios. Asirios. Vara y báculo de qué? De mi furor. En su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Aunque él no la pensará así, ni su corazón la imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Porque él dice, mis príncipes no son todos reyes, no es calno como Carquemis, Hamat como Arfat y Samaria como Damasco. ¿Cómo halló mi mano los reinos de los siglos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria? Como le hice a Samaria a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? ¿Cuál era el problema del pueblo de Israel? Idolatría. Idolatría. Pero acontecerá que después de que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigaré el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho y con mi sabiduría, porque he sido prudente, quité los territorios de los pueblos y saqué sus tesoros y derribaré como valientes a los que estaban sentados. Y halló mi mano como un nido las riquezas de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de la tierra, y no hubo quien moviese ala, ni abriese boca, y graznase. Se gloriará el hacha contra el que con ella corta, se ensordecerá la sierra contra el que la mueve, como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Porque esto el Señor, Jehová de los ejércitos, enviará debilidad sobre sus robustos, y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego. Y la luz de Israel será por fuego, y su santo por llama, que ábrase y consuma en un día sus cardos y sus espinos. La gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente alma y cuerpo, y vendrá a ser como abanderado en derrota. Y los árboles que queden en su bosque serán un número que un niño los pueda contar. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en los que le hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Entonces le dice, si usted se vuelve a mí, yo quito ¿qué? Es el yugo. Pero ¿cuál era la razón que tenían que hacer? Volver. Ahora vayamos a Primera de Samuel 26, 7 al 12. Primera de Samuel 26, de 7 a 12. Capítulo 26, versículo 7. Mira lo que dice. David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera. Y Abner
y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que la hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra quién? El ungido de Jehová, y será inocente. Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiere, o su día llega para que se muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdame Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y se fueron. Y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Entonces, ¿qué dijo David? ¿Por qué no mataba a Saúl? Si él ya tenía la promesa, ¿cuál era la razón? Porque este era el que Dios había escogido. Exacto. Y él Samuel dijo: rey. yo todavía no he sido llamado para ser ¿qué? Rey. Rey. Hasta que yo no sea ungido, yo no puedo actuar en contra de ¿quién? Del ungido de Dios. Y por eso dice: el único que le va a dar muerte, ¿quién es? Dios. O ya sea que vaya a la batalla y muera. Muera. Pero yo, hasta que él esté ungido y a mí no me unja, yo no puedo meterme con un ungido. ¿Sí se dieron cuenta? Sí. ¿Y cuál era lo especial que tenía esa unción de Saúl? ¿Que tenía poderes? No, dése cuenta. ¿Que era qué? Rey de Israel. Fue ungido, consagrado para ser rey. Ahora vayamos a 2 de Crónicas 6:42. Segunda. ¿Ya estamos ahí? Sí. Mire lo que dice Salomón: Jehová Dios, no rechaces a tu ungido, acuérdate de tus misericordias para con David, tu siervo. ¿Qué estaba diciendo ahí Salomón? Que Dios lo había escogido como rey. Exacto. ¿Y por qué dice esto? Ahí, cuando está diciendo esto, estaba consagrando el primer templo. Acaba de terminar el primer templo y él estaba consagrando el primer templo para Dios. Y entonces ahí es cuando dice, después de haberle pedido a Dios, dice: no rechaces a tu ungido. O sea, no rechaces todo lo que te he pedido. Acuérdate que tú me has escogido para gobernar a este pueblo. ¿Sí se da cuenta? Sí, así es. ¿Qué otra cosa vemos? A ver. Ahora vayamos a Lucas 4:17. Desde el 16, leámoslo. ¿Lucas qué? Lucas 4:16. Dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó para leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos,
a poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué pasó ahí entonces ahora? ¿Qué ven ahí? Está diciendo que Dios lo había escogido a él, Ajá, ¿para qué? pues, para sanar a los quebrantados, liberar a los Dese cuenta que si usted lee todo Lucas del capítulo 1 hasta acá, hasta el 4, Jesús, se puede decir, no había comenzado su ministerio. A partir de este momento, empieza. inicia su ministerio. Entonces acá viene una pregunta: si la unción es algo sobrenatural, es decir, Jesús de aquí comenzó a adquirir los poderes que tenía. No, No, No. ¿Por qué no? Porque él ya venía con ¿qué? Con eso. Dese cuenta que el nombre Mesías, ¿qué significa? el ungido. El ungido. Es decir, ¿Jesús siempre fue el Mesías? Sí, ¿O a partir de este momento comienza a ser el Mesías? No. Él ya era ¿qué? El Mesías. Él era el ungido, ¿por quién? Por Dios. Entonces lo que está diciendo, y dése cuenta que él termina, vayan ahí al versículo 21, dice: y comencé a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué quiere decir eso? Cuando les dice: hoy se ha cumplido esta escritura, ¿de qué habla la escritura? el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Listo. ¿11 qué? Sí. Isaías 61, ¿no? Sí, Entonces, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Hoy se ha cumplido esta escritura. Es decir, que a partir de este momento, Jesús iba a comenzar a ¿qué? Su ministerio. ¿Qué edad era más o menos? ¿Qué dicen cuando qué edad tenía ahí más o menos? 30. 30 años más o menos. Otros dicen que tenía 33, pero por lo general se dice que era ¿qué? Sí, 30. 30 años. Es decir, que ahí comenzó ¿qué? El ministerio que Dios lo había llamado a Jesús. Por eso es que casi no cuenta nada de atrás de para allá. ¿Por qué razón? De la vida, de lo que había hecho antes. ¿Cuál era la razón? Porque todavía no era ¿qué? no estaba en el ministerio. Por eso le dice a María: ¿qué tienes contra mi mujer? ¿Se acuerda cuando hace el vino? Sí, ¿No te has dado cuenta que todavía no me ha llegado mi hora? En pocas palabras, cuando dice que acá fue ungido, es que iba a arrancar ¿qué? Su ministerio. Y por eso dice, y vea que todo después de que dice esto, es que comienza: el Espíritu del Señor está sobre mí. Acá viene una pregunta: ¿entonces antes no lo tenía? sí, sí. Si la unción hubiera venido en ese momento, ¿entonces él no tenía el Espíritu Santo antes? Les está diciendo que de lo que está hablando Isaías era él. Exacto, él lo tenía ya. Porque dice: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿A los pobres de qué? Él siempre lo recalcó. Espíritu. A los pobres de espíritu. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de qué? El corazón. Es decir, si usted estaba triste, ¿qué hacía? Él lo alentaba. A pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos. A predicar el año agradable del Señor. De acá ¿qué está hablando todo? ¿Material o espiritual? Espiritual. Todo, La si se da salvación. cuenta, es que espiritual. Espiritual. ¿Recitó cuál? Isaías 61. 61. Ahora viene la pregunta: ¿por qué entonces sí dice que el Espíritu del Señor está sobre mí? ¿A qué se refiere? Se los voy a demostrar a partir de este momento. Vayan ahora sí a Isaías 11. 11.2. Miren lo que dice Isaías 11.2.3. Isaías capítulo 11. Ahora sí. Ajá. Miren lo que dice él. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Si usted dice que tienes el Espíritu Santo, ¿qué está queriendo decir? Sin leerlo ahí. Si yo digo, es que yo, Alejandro, estoy guiado por el Espíritu Santo, ¿qué estoy diciendo? Bajo la voluntad de Dios. Vamos a ver. 2. Y reposará sobre él el Espíritu de quién? De Jehová, o sea, el Espíritu Santo. ¿Espíritu de qué?
de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Y le haré entender diligentemente en el temor de Jehová. Es decir, que Jesús, ¿cómo era? Sabio, inteligente, era consejero. ¿Qué más dice ahí? Tenía poder. Con espíritu de conocimiento. Pero lo más importante, el espíritu que tenía Jehová, ¿de cuál era? De temor. De temor a Jehová. ¿Y si se cumple con lo que dice Isaías 61? Compárelo ahí con Lucas 47. Mire lo que dice. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Espíritu de qué? De consejo. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable de ¿qué? Del Señor. ¿Usted qué necesita para predicar el Evangelio? Conocimiento. ¿Qué más necesita para dar un consejo? Sabiduría. ¿Sí se da cuenta? Y cuando usted predica la palabra, ¿cuál es la que dice que la palabra es qué? Poderosa. ¿Poderosa por qué? Para transformar un alma. ¿Qué más vemos de esto? A ver. Ahora vayan a Juan. Primera de Juan 2, 18, 27. ¿Primera? Primera de Juan 2, 18, 27. Sí, Pedro. Ya ves. Pero leamos primero ahí, venga a ver. Mira el primera de Juan 2:27 lo que dice. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera. Y no es mentira, según ella ha enseñado, permaneced en él. ¿Y aquí qué fue? Y lean el 20, el versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocisteis todas las cosas. ¿De qué está hablando? ¿Del Evangelio? ¿Sí es lo que dice? Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Es decir, que nosotros tenemos la unción. ¿Qué dice la palabra? ¿Ah? Que sí. Que sí, nosotros tenemos la unción. ¿Y qué más dice? Que esa unción permanece ¿en dónde? En nosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Ahora dice, ustedes no necesitan que ¿qué? Que nadie nos enseñe. ¿Enseñe en cuanto a qué? Así como la unción misma os enseña todas las cosas. Es decir, esa unción que está en usted, ¿qué pasa? Le está enseñando, dice. Y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en qué? En él. ¿De qué tipo de unción está hablando acá? ¿Sí o no? Entonces, para entender estos dos versículos, hay que irse al 18. Mire lo que dice. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Qué es el anticristo? ¿Mentirosos? ¿Ah? Mire lo que dice el 22. Vamos a ver, ¿qué es un anticristo? Es decir, ahorita hay muchos anticristos. Mentirosos. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre Y al y al Hijo. Entonces, ¿quién es un anticristo? Aquel que niega al Padre y a Jesús. ¿Es un qué? Anticristo. Un anticristo.
Es decir, que en la actualidad hay muchos. Sí, Claro. porque niegan a quién. Pueden que conozcan a Jesús, al Padre, pero niegan a quién. Al Hijo. A Jesús. ¿Listo? Ahora mira lo que dice. 19. Salieron. ¿Cuál era el problema que tenían? Que muchos estaban negando a quién. Creían en el Padre, pero no creían en quién. En la obra de Jesús. Entonces ese es el problema que tienen. Salieron de nosotros, mira lo que dice. ¿Estaban con ellos? Sí, o sea, estaban en la doctrina que todos tenían. Pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Es decir, que estos que salieron, ¿qué estaban diciendo? Mentiras. ¿Y cuál era la mentira que estaban diciendo? Que Cristo Que no creían en quién, Cristo. en Cristo. Es decir, ellos no creían que Jesús fuera lo que nosotros conocemos hoy, lo que es. 20. Y ahí es donde dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Oiga lo que está diciendo, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Nosotros tenemos la unción del Santo? ¿Según la palabra? Sí. Sí. Y conocéis todas las cosas. ¿A qué hace referencia que conocemos? Ojo lo que está diciendo. Usted ya tiene un qué? Un conocimiento. No está diciendo a usted le va a llegar un nuevo qué? Conocimiento. Le está diciendo, usted ya conoce. ¿A qué hace referencia? La palabra. Ah, muy bien. Es decir, y ahí es donde va a explicar. Ustedes tienen qué? Un conocimiento y va a explicar. Mira lo que dice. 21. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ahora está diciendo, ustedes conocen qué? Toda la verdad. ¿Y qué es la palabra? ¿Qué es la verdad? Lo dijo Jesús. Tu palabra es la verdad. En pocas palabras, ¿qué nos está diciendo? ¿Cómo nosotros aprendemos? ¿O qué es lo que nos enseña? La palabra. Pero si usted no sabe palabra, pues ¿qué pasa? No está aprendiendo. Y dice, 22. ¿Quién es el mentiroso sino que él niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene a quién, al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también a quién, al Padre. 24. Lo que habéis oído, mire lo que va a decir ahora, lo que habéis ¿qué? Oído desde el principio. ¿Cómo así? Lo que habéis oído desde el principio. Desde Génesis. ¿Ah? Desde el principio. Desde que usted se convirtió. Entonces si yo le digo a Alejandro, lo que usted ha oído desde el principio no lo pierda. Le estoy diciendo desde que usted se convirtió o cree en esta palabra. Permanezca en vosotros. Si lo habéis oído desde el principio, permanece en vosotros. También vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Es decir, si usted cree en eso, sigue creyendo en eso, usted permanece ¿con quién? Con el Padre y el Hijo. Pero si usted se le olvida eso, ¿qué pasa? Que no tiene al Padre. No tiene al Padre y al Hijo, eso es lo que está diciendo. 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os ¿qué? Engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. ¿Sí vieron todo lo que está diciendo? ¿Qué está diciendo? Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanecéis en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. ¿Por qué ya no tienen necesidad de que nadie les enseñe? Que ya tiene el conocimiento de ese. Exacto, si usted ya conoce, ¿quién le puede enseñar? Es decir, ¿va a venir el alumno a enseñarle al maestro? Juan, eso es lo que está diciendo Juan. ¿Va a venir el maestro a enseñar, el alumno a enseñarle al maestro? No, no puede, porque si usted ya sabe, ¿quién le puede enseñar? Dese cuenta que recién se convirtió Pablo. Dice, y subí a Jerusalén aquellos que tenían nombre del Evangelio, pero cuando fui allá
me di cuenta que lo que ellos sabían, yo también ¿qué? Yo también lo sabía. ¿Sí se dan cuenta? Ahora, ¿qué más dice? Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella, mire lo que dice, según ella os ha enseñado. ¿Sí que se vuelve atrás? Pasado. Permanecer en él. ¿Quién nos dice la palabra? ¿En quién debemos permanecer? En el Padre y en Cristo. Y ahora, hijitos, permanecer en él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Entonces, ¿qué está diciendo? No se le olvide la palabra. En el momento que usted se le olvide la palabra, usted se comienza a salir ¿de quién? De Dios. Eso es lo que está diciendo. Vayan ahora Juan 14, 21, 26. Juan 14, 21, 26. Mira lo que dice Jesús. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré en él. ¿Qué está diciendo Jesús? Lo mismo que está diciendo ¿quién? Juan. El que tiene la palabra, tiene ¿a quién? A Dios. Tiene al Padre y tiene al Hijo. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Es decir, si una persona dice, Dios está en mí, ¿qué es lo que está diciendo? Que está guardando la palabra. ¿Que está guardando qué? Sus mandamientos. Está guardando su palabra. Pero si dice, tengo a Dios, pero no guarda sus mandamientos. Mentiroso. Mentiroso. 24. El que no me ama, mire lo que dice, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino el Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mira ahora sí lo que va a decir. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y oiga lo que va a decir, y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿A qué viene el Espíritu Santo? A recordarnos. A recordarnos su palabra. Cuando usted tenga un problema o una situación o una decisión, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? No sé qué hacer. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Le recuerda la palabra. Por eso dice el Consolador. ¿Para qué sirve un Consolador? En el momento que usted necesite algo, Él está ahí para ayudar. Pero si usted no estudia la palabra, ¿cómo lo va a guiar el Espíritu Santo? ¿Por qué Saúl cayó en pecado? Por no obedecer la palabra. ¿Sí se da cuenta? Es por esa razón. ¿Y qué más dice? La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como la da el mundo. No, hasta ahí. Vayamos ahora. Entonces, ¿cómo nos guía el Espíritu Santo a nosotros? Según lo que acabamos de leer. Por la palabra. Por la palabra. Juan 16, del 7 al 15 ahora. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, mire lo que va a hacer Él. Y cuando Él venga, ¿qué va a hacer? Convencerá al mundo ¿de qué? De pecado. De pecado, de justicia y juicio. ¿De qué nos convenció a nosotros? De pecado. ¿Y a través de qué nos convenció?
de su palabra. Y todavía nos estamos limpiando, dése cuenta. Porque uno lee y dice, uy, yo no sabía que estaba haciendo esto. Todavía nos sigue convenciendo de que del pecado. De justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en ¿quién? En Jesús. Es decir, que el que no cree en Jesucristo, ¿en qué anda? En pecado. ¿Y qué dijo Juan? ¿Quién es el anticristo? El que niega a ¿quién? Al Hijo. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido ¿qué? Juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no lo podéis ¿qué? Sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de ¿qué? De verdad, Él os guiará a toda ¿qué? La verdad. Pero ¿cómo nos guía a toda verdad? ¿A través de qué? Palabra. De su palabra. Porque no hablará por su propia cuenta, mire que acá lo va a decir, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de qué. De venir. ¿Y dónde están todas las cosas que han de venir? Ahí. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dijo que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? Él habla cosas que se le vengan a la cabeza, digamos, de él. No, él dice que toma todo lo que venga de quién, del Padre. ¿Qué más vemos? Primera de Corintios 2. Entonces, ¿la unción está en nosotros? Sí. ¿Sí? Nos ha ungido así como al Señor Jesucristo con su Espíritu. ¿Pero para qué razón? Para llevar este Evangelio. ¿Es decir que el único ungido son los pastores? No. Primera de Corintios 2, 6. Mire lo que dice. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los hombres que han alcanzado ¿qué? Madurez. No de este siglo ni de príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habían crucificado al Señor de gloria. ¿De cuál sabiduría está hablando ahí? La palabra. Ajá, de la palabra, pero haciendo referencia a la palabra ¿a quién? A Cristo. A Cristo. ¿De qué habla la palabra desde el Antiguo hasta el final del Nuevo Testamento? ¿De quién habla? A Cristo. Entonces por eso dice, si realmente hubieran tenido sabiduría de Dios, nunca hubieran crucificado ¿a quién? A Jesús. Sabiduría que está diciendo estaba oculta. ¿Cuál era esa sabiduría oculta? Que ellos tenían que encontrar, que cuando apareciera el Mesías, a través de la palabra, lo iban a ¿qué? A identificar. Pero cuando apareció el Mesías, ¿qué pasó? No lo identificaron. Entonces por eso dice, esta sabiduría ha sido revelada ¿a quién? A nosotros. ¿Por qué ha sido revelada a nosotros o ha sido descubierta a nosotros? ¿Cuál es la razón? Porque nosotros sí reconocimos ¿a quién? A Cristo. A Cristo. 9. Antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló ¿a quién? A nosotros. ¿Por quién? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Sí es lo que dice? ¿El Espíritu a quién conoce? A Dios. A Dios, su corazón. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. En cambio el espiritual juzga, oiga, ¿el espiritual puede juzgar?
¿Sí o no? Espiritualmente. Ah, muy bien. ¿Y cómo juzga espiritualmente una persona espiritual? Por la palabra. Por la palabra. Muy bien, Alejo. Es a través de la palabra. Es decir, si una persona no está haciendo algo bien, usted lo puede juzgar, lógicamente, si usted tampoco lo está haciendo, porque si usted lo hace, ¿cómo va a ir a qué? A juzgar a una persona que está haciendo lo mismo. No tiene que, moral, autoridad, perdón. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente De Cristo. ¿de quién? De Cristo. Amén. Amén. Por último, vamos a ver cuando ungían las cosas. Génesis 28, 18. Génesis 28, 18. ¿Ya estamos ahí? Mira lo que dice. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto la cabecera. Y la alzó, ¿por qué? Por señal. Y derramó aceite encima de ella. ¿Qué hizo con la piedra? La ungió. ¿Y por qué razón la ungió? Viene la explicación, 19. Y llamó el nombre de aquel lugar, ¿cómo? Betel. ¿Qué significa Betel? Casa de Dios. Casa de Dios. Aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan de comer y vestido para vestir, y se volviera en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra, mire lo que va a decir, que he puesto, ¿por qué? Por señal. Será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Sí es lo que hizo? Esa piedra, porque la ungió, la puso, ¿por qué? Por señal. Por señal. Y si esta será casa de qué, lógicamente no es que sea la casa de Dios, sino está diciendo, si me va bien, esto será recordatorio de lo que Dios hizo conmigo. Y ungió la piedra. ¿Cuál era el propósito de esa piedra? De recordar. Amén. Blanco.